Vamos a estar en Éxodo, capítulo 33, fue el capítulo que Dani leyó ahora más temprano. Y vamos a... No lo voy a leer de inicio porque ya Dani lo leyó, pero lo voy a leer conforme vayamos avanzando en el texto, nada más para que sepan cómo lo vamos a hacer esta mañana. Quisiera empezar con una serie de preguntas para ver si podemos abrir nuestros corazones delante del Señor para lo que va a ser esta enseñanza y ver si estas son preguntas que nosotros nos hacemos a la luz de nuestra realidad, y son las siguientes. ¿Cómo se siente usted cuando peca de la misma forma en reiteradas ocasiones? ¿Cómo se siente usted cuando reconoce múltiples pecados ocurriendo de manera simultánea en su día? ¿Cómo se siente usted al saber que usted es cristiano y peca con tanta frecuencia? ¿Cómo cree que lo ve Dios cada vez que usted decide pecar y peca y consuma el pecado? Y sobre todo, ¿qué piensa Dios de usted una vez que usted ha pecado? Cuando usted está ahí en su día a día y usted peca, si usted es como yo y como los demás, hay momentos donde uno se puede sentir miserable, donde uno puede sentir que uno no cumple el estándar de Dios, donde uno podría sentir hasta de cierta manera que Dios se siente defraudado por mi estilo de vida, por mi tendencia al pecado, por mi debilidad ante el pecado. Que Dios incluso podríamos sentir que Dios está enojado con nosotros, porque llamándonos cristianos, fácilmente cedemos a nuestra carne y a nuestra naturaleza pecaminosa. Esa tiende a ser la respuesta de la mayoría de creyentes ante el pecado que nos asedia. Es como pensar que llega un momento en el que Dios se obstina de nosotros. Como que Dios está en su trono y ve nuestra carnalidad presente aún. Y es como pensar que Dios en algún momento podría hasta tirar la toalla y decir, ya no más, le he dado demasiadas oportunidades, ha sido demasiada la paciencia que he tenido con esta persona, voy a tirar la toalla. Esa, como les dije, suele ser la tendencia del creyente en su lucha diaria con el pecado. La pregunta es, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Y qué es lo que nosotros podemos aprender a través de la experiencia de Israel en el desierto para entender cómo es que trata Dios con nosotros en la actualidad? Porque mi deseo esta mañana es que todos podamos primeramente tener una respuesta bíblica de cómo nos ve Dios en medio de nuestro pecado y sobre todo podamos crecer en gratitud y seguridad en nuestra vida por la forma en la que Dios nos ve aún a pesar de nuestro pecado. Y si yo tuviera que resumir lo que va a ser la verdad central de esta enseñanza es la siguiente: la iglesia halla gracia a pesar del pecado porque Dios se deleita en Jesucristo nuestro mediador. Voy a repetirlo. La iglesia halla gracia a pesar del pecado
porque Dios se deleita en Jesucristo nuestro mediador. Y quiero exponer esto a partir de dos verdades que vamos a ver del versículo 1 al 6, que Dios es mejor que sus bendiciones, y del versículo 7 hasta el 23, que Dios da gracia porque se deleita en nuestro mediador. Y para entender lo que está pasando en el versículo 33, es necesario recordar que este pueblo acaba de hacerse un becerro de oro, violando el primer y el segundo mandamiento, quebrantando el pacto con Dios en la noche de bodas. Y la respuesta de Moisés es romper las tablas que Dios había escrito como una señal, como una representación visual de que el pacto entre Dios e Israel se quebró. No por algo que Dios hubiera hecho, sino por lo que Israel hizo. Y la consecuencia fue que 3,000 hombres murieron a pesar de que Dios decidió mantener con vida a más de un 99% de la población israelita en aquel momento, después de haber cometido este gran pecado. Y la pregunta que surge inevitablemente en la narrativa, en el avance de la narración de la historia de Israel en el desierto es: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar con la relación entre Dios e Israel? Porque si nos ponemos en el contexto, este pueblo ha salido de la esclavitud en Egipto, pero todavía no ha llegado a la tierra prometida. Se encuentra en el desierto, y es en medio del desierto donde el pecado ha hecho que el pacto que Dios había establecido con los israelitas se rompa. ¿Y ahora qué? ¿Qué puede hacer Israel en medio del desierto? Y eso nos lleva a nuestra primera verdad. Y esta primera verdad es que Dios es mejor que sus bendiciones. Dios es mejor que sus bendiciones. Vean lo que dice versículos del 1 al 3. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco. Al final ahí el versículo 3 se nos describe la razón por la cual Dios decide no subir con Israel, para que Israel tome posesión de la tierra prometida y conquiste a todos esos pueblos que se mencionan en el versículo 2. Y es que eran un pueblo terco. Es como si Dios estuviera diciendo que Israel, durante su peregrinaje hasta llegar a la tierra de Canaán, iba a seguir pecando obstinadamente en el camino, y que en algún momento la paciencia de Dios iba a llegar a un límite y los iba a tener que destruir. Es como que Dios está visualizando, y Dios conoce, evidentemente si uno lee la historia de Israel en el peregrinaje, uno sabe que esto que está diciendo Dios es justamente lo que pasó. El camino de Israel hasta llegar a la tierra prometida está plagado de pecado y de rebelión del pueblo israelita hacia su Dios. Pero Dios dice: es mejor que ustedes suban, porque si yo voy con ustedes, en algún momento yo voy a tener que intervenir y voy a tener que ser justo y los voy a tener que castigar y erradicarlos de la tierra. O sea, eso es como diciendo: lo mejor es que ustedes vayan, porque por su terquedad yo tendría que intervenir en algún momento. Así que mejor sigan ustedes en su terquedad. Yo igual les voy a dar lo que les he prometido.
y le dice, yo cumpliré la promesa hecha a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, a pesar de que Israel ha violado el pacto. Vean qué misericordia la de Dios. Vean qué amor y qué gracia la de Dios, que les dice, ustedes han violado el pacto. Y aún así yo voy a cumplir las promesas, no en función de ustedes, sino en función de las promesas que yo le hice a los patriarcas. Y para garantizar el cumplimiento de esas promesas, yo voy a enviar un ángel delante de ustedes, Israel, para asegurarles de que todos esos pueblos van a ser expulsados, derrotados y ustedes eventualmente van a tomar posesión de esta tierra que emana leche y miel. Pero yo no voy a ir con ustedes. Y aquí tenemos que recordar cuántos capítulos se ha tomado Moisés para hablarnos de las instrucciones de la construcción del tabernáculo. Nosotros llevamos meses estudiando todas las instrucciones para la construcción del tabernáculo, porque lo que el tabernáculo quería simbolizar era la presencia de Dios en medio de su pueblo. El tabernáculo tenía que ir en el medio de las 12 tribus y en cada uno de los costados del tabernáculo 3 tribus, al norte, al este, al sur y al oeste. Y el tabernáculo iba a simbolizar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero ahora Dios le está diciendo que Él no va a ir en medio de ese pueblo, o sea que el tabernáculo ya no es requerido porque Él no va a ir en medio de su pueblo, pero Él les va a mandar un ángel adelante del pueblo que los guiaría hasta conquistar la tierra prometida. Lo que Dios está proponiéndole a Israel aquí es que Dios les está diciendo que los va a bendecir sin relacionarse íntimamente con ellos. Esto es como decir, yo les voy a dar las bendiciones, pero yo no voy a estar con ustedes. Familia, ¿ustedes saben cuántas personas en el mundo quieren las bendiciones que Dios da sin tener que llamar a Dios Señor en sus vidas? ¿Ustedes saben cuántas personas en el mundo escogerían recibir las bendiciones de Dios y desecharían la presencia de Dios en sus vidas? Providencialmente este texto viene inmediatamente después de un peregrinaje que se da aquí en Costa Rica, donde miles y miles de personas, y digo que en sana conciencia puedo decir que la gran mayoría, porque yo conozco a la gran mayoría de católicos, la gran mayoría de católicos que yo conozco en mi vida, son personas que no tienen una relación personal con Dios, no buscan una relación personal con Dios, pero cada 2 de agosto llega la fecha en que van allá a buscar las bendiciones del Señor, sin buscar una relación con el Señor. Lo que Dios le está proponiendo a ellos es eso mismo. Vengan, reciban las bendiciones, pero yo no voy a estar con ustedes. Ahora, eso es el catolicismo, pero en el mundo evangélico está la teología de la prosperidad, que te dice, ven porque Dios te quiere bendecir, y las iglesias llenas y abarrotadas porque Dios bendice a todo mundo, y la relación personal con Dios queda en segundo, tercer, cuarto o quinto plano, si es que hay. Pero así es el mundo. Se refleja en todas las esferas del mundo. Lo que Dios les está proponiendo a los israelitas es algo como esto si nosotros estuviéramos en la situación que estaban los israelitas. Es como si Dios le dijera, iglesia, esto es lo que vamos a hacer. Para cumplir mi promesa que le hice a los padres de la iglesia y a los apóstoles, les voy a dar la nueva Jerusalén, donde hay calles de oro, donde hay mares de cristal,
donde toda lágrima va a ser secada de sus mejillas, donde no va a haber enfermedad y no va a haber ninguna relación con el pecado, pero yo no voy a estar ahí. ¿Cuántos cristianos aceptarían eso? La pregunta realmente sería, ¿cuántos cristianos aceptarían ese trato de Dios? De recibir las bendiciones de Dios a costa de relacionarse con Dios. El que prefiere las bendiciones es un utilitarista, porque busca a Dios por lo que puede obtener de Dios, no por quién es Dios. Y la verdad, familia, es que el creyente evidentemente debería preferir a Dios por quién Él es, por encima de las bendiciones que Él puede dar. Imagínense llegar a la Nueva Jerusalén y estar ahí por la eternidad, disfrutando de todo lo que Dios creó para el creyente en ausencia de Dios. Yo prefiero habitar en este mundo pecaminoso en comunión con Dios que estar en la Nueva Jerusalén sin comunión con Dios. Y eso es lo que todos los creyentes deberíamos de preferir. Y parece que eso lo entendieron los israelitas. Es como que no todos los israelitas estuvo mal en su peregrinaje de Israel. Pocas cosas son rescatables, eso sí es cierto, pero no todo estuvo mal. Y esto es rescatable, porque los israelitas, por así decirlo, calculan el costo, reconocen lo que es la ausencia de Dios versus las bendiciones de Dios. Y vean lo que dice el versículos 4 al 6. Dice, cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso joyas, porque el Señor había dicho a Moisés, dile a los israelitas, ustedes son un pueblo terco. Si por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría. Ahora pues quítense sus joyas para que yo sepa qué he de hacer con ustedes. A partir del monte Horeb, los israelitas se despojaron de sus joyas. Vean qué interesante. Ante la promesa de Dios de darles la tierra prometida, solo que ahora sin contar con su presencia, este pueblo israelita hace duelo y se despoja de sus joyas. Y aquí es donde los israelitas parece que empiezan a reconocer la gravedad de su pecado, de haber realizado un becerro y la magnitud de su pecado contra Dios, de haber idolatrado, violando el primero y segundo mandamiento. Porque son las mismas joyas que habían servido, el oro que había servido para confeccionar un becerro de oro. Y vean que en el versículo 5 Dios dice, quítense las joyas. Pero en el versículo 6 los israelitas se despojan de las joyas. ¿Verdad? Eso no es como que me lo voy a quitar así con cuidadito para que no me lastime la oreja. No, despojarse es como, ¡pum!, las arrancaron por completo. Ellos reconocen que una bendición que Dios les había dado, recuerden que los israelitas eran pobres en Egipto, y Dios despoja a los egipcios para darles oro a los israelitas, y eso que había sido provisión de Dios para los israelitas, eventualmente fue el material, la materia prima utilizada para la confección de un becerro de oro. Es posible que hayan bendiciones en nuestra vida que se conviertan en nuestros ídolos. Y cuando los israelitas reconocen eso, no se los quitan, no, se despojan de eso. Y esa es la forma en la que nosotros tenemos que luchar con nuestro pecado. No es al suave. No, el pecado, una vez que se reconoce en nuestras vidas, tenemos que luchar por despojarnos de él, por arrancarlo completamente de nuestras vidas. Ellos reconocen que este fue el material que inicialmente los llevó a pecar contra Dios, y el hecho de que ellos estén despojando de eso es una señal externa.
de que no querían tener nada que ver con el pecado que ellos acababan de cometer. Entonces, se duelen, pero hacen algo al respecto que demuestra su dolor por el pecado. Este es un genuino arrepentimiento de los israelitas. Ahora, cuando nosotros pecamos, nosotros podríamos dolernos, pero si no hacemos nada para cambiarlo, entonces no es un genuino arrepentimiento. El genuino arrepentimiento, arrepentirse, implica que me duele, pero también implica que cambio de rumbo. Tomo las decisiones necesarias para hacer algo distinto. Y familia, ¿cuántos de nosotros somos fácilmente llevados por las ganancias, por las riquezas, por el deseo de tener más, de acumular más, de tener mejores salarios, de tener mejores carros, de tener mejores casas, de tener mejores viajes, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y cuánto de las posesiones que Dios nos bendice con ellas eventualmente se convierten en nuestros ídolos? Y tenemos y perdemos el gozo por lo que no tenemos y perdemos el contentamiento por lo que tenemos. Y lo que Dios nos da para bendecirnos se vuelve entonces en la razón de si estamos felices o si no estamos felices. Lo que ellos están reconociendo al quitarse las joyas y dolerse es que conquistar la tierra prometida no es nada en comparación de poder relacionarse íntimamente con Dios. No importa cuántas bendiciones coloquemos en un lado de la balanza, una sobre otra. Si del otro lado está la presencia de Dios, la balanza siempre va a caer sobre la presencia de Dios, porque Dios es infinitamente mayor a las bendiciones que Él puede proveer. ¿Cuántas veces nosotros estamos afanados pidiéndole a Dios que nos bendiga y no estamos satisfechos en nuestra vida porque creemos que necesitamos algo más, que las circunstancias de nuestra vida necesitan cambiar y tienen que cambiar para entonces yo estar pleno y completo? Y se nos olvida que ya Dios mora en nuestros corazones. Ven que en la práctica muchas veces vivimos de esa manera. Procuramos las bendiciones de Dios, pero puedes entrar en tu cuarto y tener una comunión íntima con Dios y no lo hacemos. Y muchas veces no hacemos esto porque Dios no nos ha dado esto. Y muchas veces nuestra comunión con Dios es en función de lo que Él nos da. Y si nos da, entonces yo lo busco. Pero si no nos da, entonces ya no tengo tantas ganas de buscarlo. Y le damos vuelta y ponemos la prioridad en lo que Él nos da por encima de lo que Él es. Cierto que eso es lo que nos pasa muchas veces en nuestra vida. ¿Y qué piensa Dios de nosotros cuando hacemos eso? ¿Qué piensa Dios cuando nosotros le buscamos por las bendiciones o ponemos como prioridad las bendiciones por encima de lo que Él es? En Estados Unidos hay un dicho que dice, the main thing is to keep the main thing the main thing. Y eso lo que está diciendo en español sería algo como esto: lo principal es mantener lo principal como lo principal. Y familia, lo principal no son las bendiciones de Dios, lo principal es Dios mismo. De tal manera que Dios, siendo lo principal, tenemos que asegurarnos de que Él siga siendo lo principal en todo momento. Lo principal en la vida del creyente es y siempre será Dios mismo. J.I. Packer escribe lo siguiente. Dice, ¿para qué fuimos hechos? Para conocer a Dios. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo en la vida? Conocer a Dios. ¿Cuál es la vida eterna que Jesús da? Conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que más trae alegría, deleite y satisfacción a nuestra vida? Conocer a Dios. Debemos de mantener a Dios en el centro de nuestra vida, de la misma manera que los israelitas querían mantener a Dios en el centro de su campamento.
la actitud de los israelitas en este momento está demostrando su deseo de que Dios permaneciera en medio de ellos por encima de las riquezas y de todo lo que el Señor les pudiera dar en el futuro. Y así debería de ser nuestra vida también. De momento vemos que las consecuencias del pecado de Israel fueron grandes y generó un distanciamiento de parte de Dios y ellos. Porque Dios está diciendo, con ustedes yo no voy. Con ustedes yo no voy. Y sin embargo, no todo estaba perdido. Y esto nos lleva al segundo punto. Es una sección un poco más amplia, del 7 al 23. Y es que Dios da gracia porque se deleita en nuestro mediador. Vean lo que dice versículos del 7 al 11. Dice, Moisés acostumbraba a tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de éste, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba a la tienda. También cuando Moisés entraba a la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Vean que no todo está perdido. Dios se ha distanciado del pueblo, pero se sigue relacionando con el mediador. Aquí en este momento es importante reconocer que el tabernáculo todavía no ha sido construido. Lo que hemos visto hasta este momento es las instrucciones para la confección del tabernáculo. La construcción viene después y lo vamos a ver más adelante en unas 2 semanas. Pero de momento, este mediador que es Moisés se seguía viendo con Dios en una tienda afuera del campamento. Vean que no es adentro del campamento, es afuera del campamento. Y se nos dice que hablaba cara a cara, lo cual es una indicación de una relación cercana, estrecha, íntima, de confianza, como un amigo habla con otro amigo. Pero la tienda estaba fuera del campamento. Entonces, si nosotros fuéramos Israel, sería como, estamos aquí, ya Dios no quiere habitar en nosotros y no podemos hacer nada para cambiar esta situación. Pero allá está el mediador que se sigue reuniendo con Dios afuera del campamento. La esperanza está en lo que el mediador puede hacer por nosotros. Dios no los ha desechado por completo, porque si los hubiera desechado por completo, no se seguiría reuniendo con el mediador. Pero si Dios se sigue reuniendo con el mediador, quiere decir que todavía hay esperanza para el pueblo de Israel. Y aquí empieza entonces la mediación de Moisés en favor del pueblo de Dios. Vean lo que dice versículos 12 al 13. Entonces Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Es importante porque el lenguaje que se utiliza en el diálogo entre Dios y Moisés, al principio, Moisés le dice a Dios, al principio Dios le dice a Moisés, haz subir a este pueblo. Es como que Dios ya se distanció, ya no es mi pueblo, haz subir a este pueblo. Pero aquí en el versículo 13, Moisés le dice, este es tu pueblo.
¿verdad? Y no es como que a Dios se le olvidó, necesita que le recuerden, no, está hablando en términos de relación. Es como que Moisés le está diciendo, no, todavía sigue siendo tu pueblo. También es importante ver que Moisés le recuerda a Dios lo que Dios había dicho sobre él mismo. Estas palabras no las tenemos registradas en la Biblia, pero obviamente podemos confiar en que en una de todas las conversaciones que Moisés tuvo con Dios, hubo un momento en donde Dios le dijo a Moisés, has hallado gracia a los ojos míos. ¿Verdad? Dios le está diciendo, Moisés, has hallado gracia a mis ojos. Y entonces, ¿a qué apela Moisés? A eso justamente. Vea que Moisés en su mediación no apela a nada bueno que haya en el pueblo. Moisés en su mediación no apela a nada bueno que haya en él. Moisés apela a que él halló gracia delante de Dios. Es como, algo viste en mí y me has dado tu gracia. Bueno, conforme a la gracia que me has dado, yo te pido, Dios, permíteme conocer tus caminos. Y noten la respuesta de Dios en versículos 14 al 16. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso de que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Vean que la mediación de Moisés apela a la gracia de Dios, ¿cierto? Porque he hallado gracia delante de ti, concédenos esto. Ahora en el versículo 2, Dios le había dicho a Moisés, yo enviaré un ángel delante de ti. Ahora en el versículo 14, Dios le está diciendo a Moisés, yo iré contigo. Eso quiere decir que la mediación de Moisés surgió efecto. Dios la consideró y Dios decidió responder la oración de Moisés. Sin embargo, sigue siendo incompleta. Porque Dios le dice, mi presencia irá contigo, pero no le dice, yo iré en medio del pueblo. Entonces eso es como que Dios le estuviera diciendo, yo voy a ir contigo porque en tu rol de liderazgo, mientras diriges a esta nación, te es necesaria mi presencia. Así que yo voy a ir contigo. Pero el pueblo, yo no voy a ir en medio del pueblo. Voy contigo, Moisés, porque sos el mediador. Pero con el pueblo yo no voy a ir. Y aún así van a heredar la tierra prometida. Y Moisés lo entiende de esa manera justamente. Porque en el versículo 15, Moisés le dice, no, Señor, si no vas con nosotros, entonces no nos dejes salir de aquí. Y Moisés no quiere la bendición solo para él. Moisés quiere la bendición para el pueblo. Y Moisés intercede en favor del pueblo. Y noten la forma en la que Moisés sigue intercediendo en favor del pueblo. Versículo 16 dice, pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos de la tierra? Moisés le vuelve a decir a Dios, he hallado gracia ante tus ojos. Esta vez, Dios se lo dice a Moisés, has hallado gracia a mis ojos. Pero entonces Moisés le dice que la única razón por la cual Israel es un pueblo distinto a todos los demás pueblos es por la relación íntima que Dios tiene con ellos. Si usted toma a Israel y usted quita a Dios de Israel, en aquel momento, Israel era como un pueblo pagano, todos los mencionados en los versículos anteriores. Igual Egipto, igual que todos los cananeos. No había nada que los distinguiera por encima de los otros pueblos. Eran un pueblo ordinario, nada especial. ¿Qué hace especial a la iglesia?
si no es que Dios habita en medio de ella, sino que Dios se relaciona de manera íntima y estrecha con todos los creyentes. Si no es que Dios está aquí hoy, presente, en medio de nosotros, recibiendo la alabanza de su pueblo. Si Dios no estuviera aquí hoy, ¿qué sería esto? Una reunión de autoayuda. Nada más. Si Dios no habitara en medio de su iglesia, ¿qué sería la iglesia? La relación que nosotros tenemos con Dios a través de Cristo, nuestro Señor, Salvador y Mediador, es lo que nos hace especiales. Quitamos eso y somos un centro de ayuda emocional y nada más. Moisés entendía la necesidad de que Dios habitara en medio de su pueblo, para que entonces ellos pudieran cumplir la responsabilidad que Dios les ha dado. ¿Saben por qué está mediando Moisés en esto? Para que se cumplan los propósitos globales de la promesa que Dios le había dado a los patriarcas. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De qué manera Israel iba a heredar la tierra de Canaán y poder ser luz a las naciones sin la presencia de Dios? Ustedes saben que aquí Moisés está mediando por nosotros incluso. No le está diciendo Dios, es que no me basta con que vengas conmigo como líder. Tienes que ir en medio del pueblo y habitar en medio del pueblo una vez que conquistemos la tierra de Canaán. Porque no se trata solo de los israelitas, Señor. Se trata de que tu anuncio llegue hasta los confines de la tierra. ¿Verdad que Moisés es un buen mediador? Moisés entendía la necesidad y el valor de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y vean la respuesta de Dios. Versículo 17. Y el Señor respondió a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Nuevamente, ¿por qué es que Dios responde a la oración de Moisés? Porque haya gracia el mediador. Porque, podríamos decirlo de esta manera, se deleita en el mediador. Dios acepta la mediación de Moisés, acepta su petición y finalmente decide ir en medio del pueblo. Ahora lo que Moisés estaba mediando en la tienda afuera del campamento iba a ser nuevamente posible en el tabernáculo en medio del campamento. Dios decidió cambiar su respuesta hacia el pecado de los israelitas y en vez de apartarse a través de la mediación de Moisés, decide habitar en medio del campamento israelita. Pero esto es lo que quiero que veamos. En el versículo 12, en el versículo 16 y en el versículo 17, en 3 ocasiones se nos describe que la razón por la que Dios quiere seguir dándole gracia a los israelitas y habitando en medio de los israelitas es porque Él se deleita en su mediador. Porque el mediador halló gracia a los ojos de Dios. Esto quiere decir que Dios determinó extender gracia inmerecida, que es una redundancia, a los israelitas porque se le deleitaba en Moisés como mediador. Así que a pesar del gran pecado que habían cometido, de violar el primero y el segundo mandamiento, a pesar de haberse rebelado contra Dios y haber roto el pacto con Dios en la misma celebración de las bodas, Dios decide mantener su presencia en medio del pueblo israelita como resultado de los méritos de Moisés como mediador. Y la pregunta entonces es, ¿por qué Dios decidió actuar de esa manera con Moisés y los israelitas? La respuesta, familia, es para que podamos reconocer
que Cristo es un mejor y perfecto mediador para su iglesia. Familia, nosotros no hicimos méritos para alcanzar la salvación. Los méritos son de nuestro mediador Jesucristo. Nosotros no hacemos méritos para mantener la salvación. Los méritos son de nuestro mediador Jesucristo. Nosotros no haremos méritos para alcanzar la vida eterna y entrar en esa nueva Jerusalén. Los méritos son de Cristo. Porque es Dios, familia, quien en medio de nuestros múltiples pecados diariamente practicados por cada uno de nosotros, a pesar de todo eso, Dios ha decidido seguir dándonos gracia porque se complace en Jesucristo nuestro mediador y en su obra. ¿Por qué creen que Dios nos sigue amando a pesar de nuestras múltiples rebeldías, después de haber confesado a Cristo y tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros? ¿Por qué seguimos teniendo valor a pesar de que somos seducidos por el mundo de manera continua y generamos ídolos en nuestros corazones? Por el valor de la vida y la sangre derramada de Cristo en nuestro favor. Que Dios nos vea como sus hijos, a pesar de lo que seguimos siendo, es el resultado de los méritos de la obra de nuestro mediador en la cruz del Calvario. Vean las veces que Dios dice, me deleito en mi Hijo, muy parecido a Moisés. En el caso de Moisés lo dijo 3 veces en esta sección. Mateo 3:17 dice, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo en quien me he complacido. Eso es al inicio del ministerio público de Jesucristo. Mateo 17:5, mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Óiganlo a Él, esto es en medio de la transfiguración. Y tenemos una tercera vez que es una comunicación no verbal de parte de Dios y es cuando Jesucristo resucita de los muertos. La resurrección de Cristo es el testimonio no verbal de la complacencia de Dios en la obra de su Hijo en beneficio de todos los pecadores entre los cuales estamos todos nosotros. 3 veces Dios muestra complacencia en Moisés, 3 veces Dios muestra complacencia en Cristo. Y al principio les hice estas preguntas. ¿Cómo crees que te ve Dios cuando has cedido a tu pecado? ¿Qué piensa Dios de usted después de que usted ha pecado? ¿Acaso Dios se obstina? ¿Acaso Dios se siente defraudado? ¿Acaso Dios te ama menos? ¿Acaso Dios se ha separado de vos? La respuesta es la siguiente. Dios sigue dando gracia a la iglesia porque se ha complacido en Jesús y en su obra a nuestro favor. Con una gran diferencia con Moisés, que a pesar de la buena mediación de Moisés, él no fue capaz de entrar a la tierra prometida y de guiar a los israelitas a la tierra prometida, porque era un hombre pecador. En Cristo nosotros tenemos un mediador sin relación con el pecado, que ha trascendido los cielos, se ha sentado a la diestra del Padre y que nos guiará a todos hasta la tierra prometida para la iglesia, que es la nueva Jerusalén. Y Él estará en medio de nosotros por la eternidad. A pesar de nuestros pecados, cada vez que Dios nos ve, lo que ve es la justicia de Dios imputada en nuestro favor. Cada vez que Dios nos ve, lo que ve es la santidad de Cristo imputada en nuestro favor. Cada vez que Dios nos ve con amor, porque ve a su Hijo con amor.
Incluso podríamos decir que Dios se deleita en nosotros a pesar de nuestro pecado, porque Él se deleita en su Hijo y en su obra en nuestro favor. Así que no hay tal cosa como que Dios cambia su perspectiva de nosotros aún en medio del pecado. Como dice Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Dios nos ve como ve a su Hijo. La realidad es que Dios nos ve como ve a su Hijo. Quiere decir que Él encuentra complacencia en nosotros. Quiere decir que Él nos ama a nosotros. Quiere decir que Él ve en nosotros una obra ya completa, que tal vez aún no es completa, pero será completada cuando lleguemos a la eternidad. Pero Dios no nos ve en función de lo que somos hoy. Dios nos ve en función de lo que llegaremos a ser por los méritos de nuestro mediador Jesucristo. Así que familia, en medio de nuestro pecado, nosotros podemos apelar a la mediación de Cristo en nuestro favor. Y necesitamos informarle a nuestra mente y corazón la realidad de que Dios te vea como ve a Cristo. No es permisividad en el sentido de que como nos ve de esa manera, entonces sigamos pecando. No, Pablo dice de ninguna manera. ¿Seguiremos pecando para que sobreabunde la gracia? No, de ninguna manera. Si lo entendemos de esa forma, no hemos entendido nada. El asunto es que a pesar de mi pecado, yo puedo levantarme, entrar confiadamente al trono de la gracia, alzar mi vista y decirle, Señor, gracias por la mediación de Cristo, que a pesar de mi pecado, hoy, en este momento y mañana, si me das vida, me estás permitiendo seguir santificándome hasta alcanzar el carácter de Cristo en mi vida. Qué glorioso es que no te separes de mí. Qué glorioso es que no te desprendas de mí. Qué glorioso es que no me deseches, Señor, a pesar de mi pecado. Pero cuánto más glorioso, Señor, es saber que permaneces en mí, que no te rindes conmigo y que todo lo estás orquestando para llevarme hasta tu presencia por la eternidad. Porque ¿de qué nos sirve una nueva Jerusalén si Él no va a estar ahí? La mediación de Moisés era, Señor, no nos saques de aquí si no vas a ir con nosotros. Vean la mediación de Cristo en la oración que se conoce como la oración sacerdotal de Cristo en Juan 17. Esto es lo que Cristo oró por todos nosotros. Y podemos pensar, si Dios se lo concedió a Moisés, que le hablaba como un amigo cara a cara, ¿cuánto más le va a conceder a su hijo, que no es un amigo, su hijo? Dice Juan 17:24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿A qué apela Cristo en su oración? Al amor y la complacencia que el Padre ha tenido en Él desde la eternidad pasada. Esto es impresionante. La mediación de Moisés es solo una sombra de la perfecta mediación de Cristo en favor de su iglesia. Es en base a ese amor, a esa complacencia que Dios tiene en su Hijo, que Cristo ruega para que nosotros seamos preservados por el Padre hasta el final. Y si, como les decía, Dios le respondió a Moisés que se relacionaba con él como un amigo, podemos tener plena certeza de que Dios le responderá a Cristo que se relaciona con él como un hijo. Qué glorioso es saber, familia, que las fuentes de gracia se desbordan de manera incesante desde el trono de la gracia en favor de nosotros, su iglesia, como resultado de los méritos obtenidos en la cruz por parte de Jesucristo, nuestro perfecto mediador. Usted entiende que no hay una sola gota de gracia que no va a llegar a su iglesia porque Dios se resista de dárnoslas. Dios no va a quitar una gota de gracia de su iglesia, porque cuando ve a su iglesia, ve a Cristo en su iglesia. Y como ve a Cristo en su iglesia, la gracia fluye hoy
y fluirá mañana, y fluirá pasado mañana, y fluirá cada día de nuestras vidas hasta que lleguemos a nuestra morada eterna en los cielos. Solamente porque Él ama, se complace y se deleita en Jesucristo, nuestro perfecto mediador. Muy interesante que Moisés es como bastante atrevido, porque además le hace otra petición a Dios. Entonces, como ante respuesta positiva, ¿qué hacer? Sigamos orando. Cuando Dios responde nuestras oraciones, no es razón para decir, ya Dios respondió, voy a dejar de orar. No, es para decir, no, hay que seguir orando. Hay que seguir orando. Y Moisés sigue orando. Vean los versículos 18 al 23. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que yo tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero mi rostro no se verá. De esta sección simplemente quiero enfatizar que Jesús es un mejor mediador, porque los israelitas tenían a Dios, tenían como mediador a Moisés, que hablaba con Dios como amigo, pero que era incapaz de estar delante del rostro del Señor. Lo único que se le permitió a Moisés fue ver su espalda. No podía ver a Dios porque era pecador, y ver a Dios siendo pecador, Dios en su santidad, eso implica muerte inminente, muerte inmediata. Pero nosotros tenemos como mediador al Hijo, quien no tiene que esconderse y solo ver la espalda de Dios, sino que Él, según Colosenses 1:15, es la imagen del Dios invisible. Pero también Moisés se limitaba a que Dios volviera a considerar establecer su tabernáculo en medio del pueblo de Israel, mientras que la mediación de Cristo en nuestro favor nos garantiza que estaremos en la presencia de Dios por la eternidad, viéndolo cara a cara. O sea que ni siquiera lo veremos como lo vio nuestro mediador, sino que por la mediación de Jesús, como es mejor que la de Moisés, le veremos cara a cara. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Familia, qué glorioso es tener a Cristo como nuestro mediador y saber que porque el Padre se complace en Él, tendremos la gracia suficiente para llegar hasta el final, para llegar a la meta y poder ver a nuestro Salvador cara a cara. Recordemos que es infinitamente mejor contar con la presencia de Dios en nuestras vidas que todas sus bendiciones juntas. Su iglesia sin su presencia no es nada. Así que celebremos a Cristo y anhelemos el día en que nos deleitaremos con Él por la eternidad. Señor, te damos gracias, porque qué descanso, Señor, para nuestra alma es saber que a pesar de nuestros muchos pecados, tú ves a Cristo en nosotros. Qué descanso es saber, Señor, que no te apartas, que no te cansas, que no te obstinas de nosotros, porque ves a Cristo en nosotros. Qué descanso para nuestra alma saber que el Todopoderoso se complace aún en nosotros y se deleita aún en nosotros, a pesar de nuestra inclinación al mundo, como resultado de la obra de Cristo en nuestro favor. Gracias, Cristo, porque no solo mediaste
por nosotros en la cruz del Calvario, sino que sigues mediando, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, para que tu voluntad de llevarnos hasta esa nueva Jerusalén se cumpla, Señor. Señor, todo esto debería de informarnos a nosotros cuán gloriosa es tu presencia en nosotros y cuán infinitamente mejor es la realidad de tu presencia en nosotros por encima de todas las bendiciones que acompañan tu presencia con nosotros. No queremos tus bendiciones, Padre, queremos tu presencia en nosotros. Gracias, Señor, porque la obra de Cristo garantiza que cada día que nos reunamos, domingo a domingo, vendremos a adorar al único y verdadero Dios que se hace presente para recibir la adoración de su pueblo. Y que cada vez que te adoramos desde nuestros corazones en los diferentes lugares donde estemos en el transcurso de la semana, estaremos adorando a un Dios cercano. Todo como resultado de Cristo, nuestro perfecto mediador, y de su obra. Señor, eres bueno con un pueblo terco como nosotros. Y damos gracias porque tu gracia no cesa de fluir para nuestro beneficio, a pesar de nuestros múltiples pecados y múltiples rebeliones y múltiples ídolos a los que acudimos en nuestro día a día, Señor. Cuán gloriosa es la obra de Cristo, Señor. Cuán inmerecida es la obra de Cristo, Señor. No permita, Señor, que pasemos por alto la bendición de tu presencia en nosotros. Y no permitas que Satanás nos acuse con mentiras de que te sientes defraudado, de que te obstinas de nosotros, Señor. Recuérdanos la verdad del Evangelio. Ves a Cristo en nosotros. Ves la justicia imputada, ves la santidad de Cristo en nosotros. Ves la rectitud de Cristo en nosotros, Señor. Y porque ves a Cristo, te sigues relacionando con nosotros y no cambias. Y perseveras en nosotros como resultado de la obra de Cristo en nuestro favor, Señor. Qué descanso para nuestra alma, Señor. Te pido, Señor, que podamos recordar esto cada día de nuestras vidas mientras transitamos este mundo caído, este mundo de tinieblas, Señor. Permítanos recordar que ves a Cristo en nosotros, para que cada día de nuestras vidas, lejos de alejarnos de ti, más bien procuremos tu rostro. Procuremos estar en intimidad contigo, Señor, que es todo lo que nuestra alma necesita. Tú eres el centro de nuestra iglesia, tú eres el centro de nuestras vidas, Señor. Permítenos vivir conforme a estas verdades para la gloria de tu nombre. Amén.